Para realizar cualquier tipo de investigación, el investigador debe tener claro lo que son los métodos de investigación, ya que es lo que lo llevará a recolectar la información necesaria para responder a sus preguntas de la investigación. Esto se refiere a que el investigador, para cumplir con los objetivos de estudio, debe seguir una serie de pasos para alcanzar sus objetivos, por lo que es necesario crear un diseño de investigación, haciendo una selección antes de los métodos y tipos de investigación que llevará a cabo, para conseguir respuestas a las interrogantes o a las hipótesis planteadas y así lograr sus objetivos. Por lo que en este tema les vamos a hablar en qué consisten los tipos de investigación y métodos, así como su clasificación, lo cual nos sirve para crear nuestro propio diseño de investigación. A continuación vamos a hablar de un tema que es de vital importancia en el campo de investigación científica, con el propósito de encontrar el significado de método y metodología. Iniciaremos nuestra exposición desde lo que plantea Armando Asti Vera. Asti Vera define como método que es un procedimiento para alcanzar un objetivo y metodología que estudia los procesos de la investigación. La diferencia que existe entre ambas: se puede decir que método son los pasos a seguir para llegar a una meta determinada, y metodología estudia, analiza y revisa. Esto quiere decir que a la metodología le importan más los procesos de investigación que los resultados de un problema. Método cuantitativo y método cualitativo. En el enfoque cuantitativo se examinan los datos numéricos, especialmente en el campo de la estadística, es decir, aquellos datos que pueden ser medidos y cuantificados. En el método cualitativo tiene como objetivo la descripción de cualidades del fenómeno a investigar. Al contrario del cuantitativo, el cualitativo evita todo tipo de dato contable. El enfoque es más de calidad, recolección de datos y la observación. La diferencia fundamental es que el cuantitativo mide datos contables, los asocia y analiza, mientras que en el cuantitativo se evalúan las situaciones y las características del fenómeno. El positivismo y la perspectiva científico-cuantitativa. El positivismo lógico establece que el significado de una afirmación viene dado por el método de verificación. La ciencia proporciona el conocimiento más objetivo posible. En el contexto del positivismo se desarrolla la perspectiva científica cuantitativa. Algunas de sus características son: referente, utilización del método hipotético, deductivo, aplicación de test y medidas objetivas del comportamiento, aplicación de técnicas estadísticas en el análisis de datos, generalización de los resultados, entre otras. Las perspectivas humanistas cualitativas. Carl Rogers, pionero de la psicología humanista, interesándose en la evolución del ser humano. El antipositivismo en investigaciones en ciencias sociales. Dentro de ellas se encuentra Husserl, fundador del movimiento fenomenológico, donde se trata de ver el mundo con otros ojos, es decir, la intencionalidad de la conciencia. Harold, en sus estudios etnometodológicos, informes reflexivos al entorno en el que son producidos en la vida cotidiana. No podemos dejar de mencionar a Mead y Blumer, quien bajo la influencia de la teoría evolutiva y la naturaleza social de la experiencia y de la conducta surge el interracionalismo simbólico. No se puede pasar por alto que cada una de las perspectivas antes mencionadas reciben sus críticas y asimismo el rechazo al enfoque de las ciencias puede llegar a perder su objetividad científica. Intentos integradores de ambas perspectivas. Las dos concepciones conducen a dos metodologías distintas, cuantitativa y cualitativa. La primera se mueve dentro de una ciencia nomotética, cuyo objetivo es llegar a formular leyes generales. La segunda se mueve en una ciencia ideográfica, cuyo énfasis está en lo particular e individual.
intentos integradores de ambas perspectivas por parte de Weber, que proponía en la explicación comprensiva y una comprensión explicativa. En definitiva, una sociología comprensiva. En cambio, Campbell llega a la conclusión que la perspectiva cualitativa va de la mano con la perspectiva cuantitativa, puesto que una es un complemento de la otra, al igual que Kuhn y Richard, quien también llega a la conclusión que ambas perspectivas se llevan bien. Todos estos autores llegan a la misma conclusión, que la polémica entre los métodos viene desde un inicio, ya que es una de las características de la investigación actual entre estas metodologías. Son los intentos de aproximación entre ambas. Tipos de investigación en educación. En la siguiente lista de clasificación de los métodos de investigación en educación, se utilizan criterios para ordenarlos en jerarquías, aunque es claro que no siempre se logra, ya que es un tema muy complejo, ya que cada autor en su obra muestran una diversidad de clasificaciones al no quedar de acuerdo uno con otro. Método deductivo. Se dice que este método está vinculado a las ciencias formales, las cuales son la lógica, la matemática y la geometría. Este método, al contrario del método inductivo, funciona a partir de principios generales y con la ayuda de una serie de reglas de inferencia se demuestran teoremas o principios secundarios. Las ventajas de este método deductivo se cifra sobre todo el rigor y la certeza. Podemos estar seguros de que si las premisas o principios principales son verdaderos, entonces los teoremas o conclusiones también lo son. Un ejemplo sería: todos los seres humanos son mortales. Sócrates es un ser humano, en consecuencia, Sócrates es mortal. Analizando este ejemplo, comenzamos con un caso general y terminamos con que Sócrates es mortal. Así podemos definir que el método deductivo va de un caso general a un caso particular. Así podemos concluir sobre estos dos métodos. El método inductivo, propuesto por Francis Bacon, trata de generalizar conclusiones de carácter universal a partir de la observación de casos particulares. El método deductivo, utilizado en la geometría y basado en la lógica aristotélica, deduce o infiere teoremas a partir de principios universales. Ambos métodos presentan aspectos problemáticos. El inductivo es rico en información pero carece de rigor lógico, y el deductivo es riguroso pero no proporciona información nueva. Método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo no es otra cosa más que una síntesis de los métodos inductivo y deductivo, los cuales fueron proporcionados por los trabajos que realizó Galileo Galilei en el siglo XVII. El método hipotético deductivo consta de los siguientes pasos: la observación, la propuesta de hipótesis, la verificación de la hipótesis mediante experimentos y la promulgación de leyes y teorías si se llegan a comprobar dichas hipótesis. Según el grado de abstracción, dentro de esta encontramos dos tipos de investigación: la investigación pura, o también llamada investigación básica, y la investigación aplicada. Cada una de estas investigaciones tienen objetivos diferentes. Investigación pura o básica. La investigación básica parte de un conocimiento previo o existente para empezar con la obtención y recopilación de información para luego irla agregando al conocimiento previo, el cual servirá para ampliar el que ya se tiene. Un ejemplo sencillo de investigación pura: si un investigador está investigando cómo funciona el intestino, está realizando una investigación básica, puesto que ya se conoce el funcionamiento del intestino y solo se busca saber más de ese funcionamiento. Investigación aplicada. La investigación aplicada, al contrario de la pura, se plantea un objetivo a resolver y no necesita un conocimiento previo para iniciar la investigación, ya que resolverá los problemas que se plantean en un principio. Un ejemplo: si un investigador está investigando las causas de una enfermedad de Crohn, una enfermedad del intestino, está realizando una investigación aplicada con la finalidad de encontrar una cura a esa enfermedad. Según el grado de generalización,
Dentro de esta encontramos dos tipos de investigación. La fundamental, su objetivo es aumentar los conocimientos teóricos mediante conclusiones, ya que va de la mano con la investigación pura y su carácter es nomotético. No es otra cosa más que la aplicación de los conocimientos en la práctica para poderlos aplicar en la mayoría de los casos, buscando un mejor beneficio a la sociedad. Un ejemplo sería cuando se utilizan en los protocolos de investigación clínica, cuando se crea un nuevo medicamento para el beneficio de la salud. Investigación-acción. Según él, la investigación-acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan. Es decir, es una forma de estudiar y explorar una situación con la finalidad de mejorarla, donde se unen la teoría y la práctica, el conocimiento y la acción, se proyecta en tres dimensiones: personal, profesional y política. Algo que debemos saber de este tipo de investigación es que se plantea para cambiar y mejorar las prácticas existentes, desde educativas, sociales y o personales. También se desarrolla de forma participativa, es decir, en grupos que se plantean la mejora de sus prácticas sociales o vivencias. Y metodológicamente se desarrolla siguiendo un proceso en espiral que incluye 4 fases: planificación, acción, observación y reflexión. La investigación-acción se convierte en un proceso sistemático de aprendizaje, ya que implica que las personas realicen análisis críticas de las situaciones. Según la naturaleza de los datos, en esta encontramos dos: la cuantitativa y la cualitativa. Hablaremos primero de la cualitativa. Se dice que es un método de investigación que utiliza descripciones interpretativas, es decir, palabras más que números, sin estadísticas, para analizar los significados subyacentes y patrones de las relaciones sociales, que implican exploración y descubrimiento, el contexto y profundidad, es decir, mirar detrás de los pensamientos y experiencia de la gente. La interpretación, que proporciona una comprensión del porqué de las cosas son como son. Metodología cuantitativa. Cuando hablamos de metodología cuantitativa, se dice que es una de las dos metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se centra en los aspectos observables susceptibles de cuantificación y utilización de estadísticas para el análisis de los datos, lo que nos lleva a que sea todo lo contrario de la metodología cualitativa. Este tipo de metodología es característico de un planteamiento científico positivista, la aplicación a las ciencias sociales del paradigma positivista y la experimentación se debe al sociólogo Émile Durkheim, quien empezó a aplicarla a finales del siglo XIX. También decimos que la investigación que sigue una metodología cuantitativa supone un planteamiento, un acercamiento a la realidad del objeto que se está estudiando y a la teoría. Podemos decir un ejemplo sencillo sería medir la popularidad de los candidatos a una alcaldía. Estamos hablando de estadísticas de popularidad. Según la concepción del fenómeno educativo, la investigación homotética nos dirige al establecimiento de las leyes generales. Según varios autores, etimológicamente proviene del vocablo griego ley o costumbre, indicándonos una investigación basada en leyes ya establecidas, mientras que la investigación ideográfica trata de enfatizar lo particular e individual, además de no pretender llegar a establecer leyes, ya que siempre utiliza métodos cualitativos para investigar. Según la orientación, la investigación orientada a conclusiones, que fue propuesta por los autores Krobach y Suppes, nos indica que para desarrollar dicha investigación debemos de englobar la metodología cuantitativa y la investigación nomotética, para poder llegar a sacar nuestras conclusiones. En cambio, la investigación orientada a decisiones
Lo que intenta es buscar soluciones a problemas que se presenten, utilizando la metodología cualitativa. Algunos autores, como es el caso de Kebes y Nisbet, la llegaron a denominar como investigación orientada a la política. Según la manipulación de variables, en la investigación descriptiva no manipulamos variables, ya que solamente nos dedicamos a observar y describir los fenómenos aplicando técnicas como estudios de casos y encuestas, además de que nos podemos apoyar tanto de la metodología cuantitativa y la cualitativa. En cambio, en la investigación experimental trabajamos sobre la manipulación de una variable independiente, tratando de ejercer un control sobre ella para realizar diseños experimentales utilizando metodología cuantitativa. En la investigación ex post facto no podemos controlar las variables, ya que tenemos que esperar a que ocurra el fenómeno de forma natural. Una vez ocurrido el fenómeno, espontáneamente podemos analizarlo utilizando métodos similares a los descriptivos o a los experimentales, según consideremos más adecuado. Según la dimensión cronológica, en la investigación histórica describimos y obtenemos información acerca de los fenómenos que pudieron haber acontecido en el pasado, obteniendo información en documentos de investigaciones pasadas, además de ser un tipo especial de investigación descriptiva. La investigación descriptiva se dedica a describir los fenómenos tal cual aparecen en la actualidad. Podemos incluir diferentes estudios, dependiendo la naturaleza de sus datos. Asimismo, para poder aplicar métodos cuantitativos o cualitativos. En la investigación experimental, tratamos de predecir lo que puede suceder si se hicieran algunas modificaciones en las condiciones donde existió el fenómeno, pudiendo utilizar experimentos de campo o de laboratorio para obtener mejores resultados. Según el objetivo, los métodos descriptivos tienen el objetivo específico de describir un fenómeno, utilizando la observación como elemento básico para su estudio. De ahí podemos describir el objeto, como sus características, partes, funciones y demás. En los métodos explicativos son los métodos que tienen el objeto de explicar el fenómeno para llegar a generalizar más allá de los sujetos analizados, para describir el sujeto y poder explicarlo. En los métodos experimentales tienen el objetivo de controlar el fenómeno, utilizando un razonamiento para experimentar con el objeto, observándolo, analizándolo y modificándolo según sea la información obtenida. En los métodos predictivos, predicen lo que puede pasar con el objeto basándose en informaciones obtenidas anteriormente. El enfoque en el método experimental, el investigador manipula una o más variables de estudio para controlar el aumento o disminución de las variables y su efecto en las conductas observadas. Dicho de otra manera, un experimento consiste en hacer un cambio en el valor de una variable independiente y observar su cambio en la variable dependiente. El enfoque en el método correlacional nos dice que las variables no pueden ser manipuladas independientemente. Este método nos sirve para estudiar realidades no observables como la inteligencia y la personalidad. La investigación de la bibliografía, según las fuentes, nos sirve como una excelente introducción al tema que se quiere investigar. La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de información ya existente de teorías, hipótesis, experimentos y resultados a los que ya han llegado los científicos. La investigación metodológica, según las fuentes, consiste en la recolección de datos, análisis y estadística de los mismos, lo cual nos ayudará a dar una mejor interpretación de los resultados. La investigación empírica nos lleva a la observación y a la experimentación, utilizando cualquier método para obtener una investigación de campo o de laboratorio. Según el lugar, se hace la investigación. Puede ser de laboratorio o de campo. En la investigación de laboratorio, el objetivo es la vigilancia y el control, por lo que los sujetos se aíslan para estar en constante inspección. Un ejemplo de laboratorio en psicología es la cámara de Gesell o habitación donde se deja jugar a un niño libremente, mientras se estudian sus reacciones a través de un vidrio que permite verlos sin que ellos sientan la mirada del investigador. Por otro lado,
La investigación de campo estudia a los individuos en su hábitat natural. Por ejemplo, si se quiere saber cómo influye la televisión en la educación infantil, se utilizan datos de niños que ven o no ven televisión en sus hogares. Para la temporalización, se pueden utilizar los métodos transversales y longitudinales. El transversal consiste en que la investigación se realice en un lapso de tiempo corto, como si solo fuera una fotografía en un evento. En el método longitudinal, el estudio es un tiempo prolongado para ver la evolución, esto es, como si fuera toda la película del evento. Los estudios de individuos se hacen según sea el número existente. Los estudios de grupo para estos se emplean muestras grandes de sujetos escogidos de manera aleatoria y no aleatoria. Esto según sea el caso o para lo que se vaya a utilizar el muestreo. El estudio de sujeto único consiste en analizar a un solo sujeto. Este estudio es muy utilizado en el método clínico, así como también para historias de vida o análisis profundo de un individuo.